para este 2025, ahí es donde el debate se pone interesante. ¿Estás pensando en comprar un celular en 2025? Espera un momento. Antes de hacer clic en ese botón de compra, déjame mostrarte los 5 celulares que no deberías considerar. Créeme, tu bolsillo y tu paciencia te lo agradecerán. Bienvenido a Mobile World y comencemos. iPhone 11. Cuando el iPhone 11 salió en el 2019, no le llevó mucho tiempo para ser un gran éxito. Traía una pantalla LCD de 6.1 pulgadas, un diseño moderno para la época y dos lentes que revolucionaron la fotografía nocturna con el modo noche. Incluso hicieron un concurso para este modo, donde los resultados fueron espectaculares, siendo 5 los ganadores. Además, era impulsado por el Apple A13 Bionic, que hacía que el rendimiento fuera impecable. Tanto las aplicaciones del día a día como los videojuegos eran fluidos. ¿Y qué me dices de la batería? Aguantaba el día sin problemas. En su momento, era complicado elegir entre un modelo que supere esta oferta dentro del ecosistema de Apple. Sin embargo, el tiempo no perdona. En 2025, las cosas han cambiado. Su pantalla LCD ya no está a la par de las pantallas OLED de los modelos más actuales, que ofrecen un mejor contraste y colores más vivos, y aunque sus cámaras siguen siendo decentes para fotos casuales, empiezan a sentirse un poco limitadas. Asimismo, la falta de 5G es un punto en contra si buscas velocidad y conectividad en el mundo actual, siendo una desventaja si planeas mantenerte actualizado con las últimas tecnologías. Ahora, seguro algunos dirán, aún me funciona bien, y, honestamente, si tu prioridad es un teléfono que haga lo básico de manera confiable, el iPhone 11 todavía puede cumplir, pero si buscas una experiencia que esté a la altura de las exigencias de hoy, bueno, puede que necesites más. Las demandas de aplicaciones más modernas, la conectividad y hasta el consumo de contenido multimedia hacen que los modelos más actuales sean más atractivos. En resumen, el iPhone 11 sigue siendo un teléfono confiable, ideal si no necesitas lo último en tecnología. Si lo encuentras a buen precio, podría ser una opción válida, pero ¿es lo mejor que puedes conseguir para este 2025? Ahí es donde el debate se pone interesante. Samsung Galaxy A14 4G. El Samsung Galaxy A14 4G llegó como un héroe modesto en 2023, con una pantalla LCD de 6.6 pulgadas, aunque no era AMOLED, ofrecía una experiencia visual decente para ver las maratones de tus series favoritas. Su procesador Exynos 850 y 4 GB de RAM te permitían moverte entre apps con cierta fluidez y jugar videojuegos ligeros sin demasiados problemas, sin olvidar que su batería de 5000 mAh era como ese amigo que nunca te dejaba colgado, siempre listo para acompañarte durante el día. Pero, como en toda historia, no todo es color de rosa. Aunque el Galaxy A14 4G tiene algunas cosas buenas, también tiene sus limitaciones. En el apartado del diseño, el Galaxy A14 4G es como un NPC en un RPG, funcional pero no memorable. El cuerpo de plástico es sólido, pero no esperes ganar puntos de estilo con él. En su apartado fotográfico, su cámara principal de 50 megapíxeles es decente si hay buenas condiciones de luz, pero no te ilusiones con que se luzca en tomas difíciles, mientras que sus cámaras secundarias, tanto la ultra amplia como la macro, en el día a día son como esos ítems de relleno que nunca usas. Eso sí, el procesador, aunque es funcional, no está a la altura para videojuegos o multitareas exigentes, y aunque su batería es buena, la falta de carga rápida es un inconveniente cuando otros teléfonos ofrecen mayor velocidad. En resumen, puntos positivos, su batería de larga duración y su pantalla grande para disfrutar de contenidos. Puntos negativos, un diseño poco inspirador, como una skin genérica en tu videojuego favorito, una pantalla LCD que no compite con las AMOLED actuales, cámaras que no rinden en condiciones difíciles y su rendimiento modesto. En conclusión, el Samsung Galaxy A14 4G cumple su función si lo que buscas es lo básico, pero a la fecha, con el Samsung Galaxy A15 de 256 GB y 8 GB de RAM a un precio accesible, ¿por qué conformarte cuando puedes tener algo mucho mejor al mismo precio? Samsung Galaxy A05. El Samsung Galaxy A05 actualmente está en el mercado como una opción accesible, costando $118 aproximadamente. Su diseño es simple, como el primer traje de Spider-Man, siendo funcional, pero no exactamente resistente a las batallas diarias. Su pantalla es LCD de 6.7 pulgadas, pero no brilla en comparación con las AMOLED de hoy en día. No esperes colores vibrantes ni negros profundos. Además, en el apartado fotográfico cuenta con una cámara principal de 50 megapíxeles, acompañada por un lente de profundidad de 2 megapíxeles, las cuales son precisas para tomas cotidianas, pero no para capturar esos momentos épicos que merecen una calidad superior. Bajo el capó, el Samsung Galaxy A05 cuenta con el MediaTek Helio G85 como su procesador y 4 GB de RAM, adecuado para manejar aplicaciones básicas, pero si intentas abrir muchas, notarás la falta de velocidad y fluidez. Eso sí, no nos olvidemos de su batería, la cual es uno de sus puntos positivos. Esta tiene una capacidad de 5000 mAh, ideal si eres un usuario que no quiere estar buscando enchufes constantemente. Podrás disfrutar de un día completo
objeto de uso sin preocupaciones. Sin embargo, su velocidad de carga es de 25 watts, por lo que si vienes de modelos con una velocidad de carga mayor, tendrás que tener paciencia al cargar este dispositivo. En resumen, puntos positivos, su precio accesible y su capacidad de batería. Puntos negativos, su pantalla sencilla, su rendimiento limitado y sus lentes que no te brindarán mucha calidad en las fotografías. Por lo tanto, si tienes un presupuesto muy ajustado y necesitas un celular para realizar actividades básicas de forma urgente, pues no queda de otra. Pero como recomendación, ahorra e invierte más en tu equipo. La experiencia que te puede brindar un gama media, si no puedes ir a por un gama alta, muchas veces te facilitará realizar tus actividades diarias. A largo plazo, verás que la inversión adicional valdrá cada centavo en términos de rendimiento. Samsung Galaxy A24. Comencemos con el diseño. El Samsung Galaxy A24 tiene un look decente, pero aquí ve el detalle. La parte trasera es de plástico reflectante. Sí, es bonita, pero también un imán para huellas dactilares, lo que no me gusta porque lo hace ver sucio. Es como si estuviera pidiendo ser limpiada cada 5 minutos. Claro, puedes ponerle una carcasa y problema resuelto, pero es algo a tener en cuenta. Pasemos a la pantalla. Su pantalla AMOLED de 6.5 pulgadas, Full HD Plus y 90 Hz es un deleite para los ojos si vienes de una pantalla IPS. Los colores son intensos, los contrastes profundos y la fluidez de las animaciones es espectacular. Ahora, aunque el brillo máximo es más que suficiente para interiores, bajo la luz directa del sol, bueno, la historia cambia. En esas condiciones, puede ser un desafío ver el contenido con claridad. En cuanto a su apartado fotográfico, cuenta con un lente principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 5 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y un lente frontal de 13 megapíxeles. ¿Qué significa todo esto? Que tendrás fotos decentes. No esperes la mejor calidad del mercado, pero para redes sociales y momentos casuales, funciona bien. Ahora, sobre el rendimiento, el MediaTek Helio G99 junto a 4 GB de RAM ofrece un buen desempeño para el día a día. Incluso videojuegos como Free Fire y Mobile Legends corren sin problemas. Pero si eres fan de Genshin Impact, mejor prepárate para bajar los gráficos a lo más básico para que sea jugable. En general, el Galaxy A24 ofrece una buena experiencia, pero no para gamers exigentes, sin olvidar que cuenta con un almacenamiento de 128 GB, suficiente para tus apps, fotos y videos, además de una batería con 5000 mAh de capacidad, la cual es un punto a favor, ya que te puede durar todo el día, dependiendo el uso que le des. Pero aquí viene el detalle, no incluye cargador en la caja. Sí, lo sé, es como comprar un auto sin llantas, así que asegúrate de tener un cargador compatible o tendrás que comprar uno aparte. Resumiendo, puntos positivos, su pantalla AMOLED, su buen desempeño para el día a día y su batería. Puntos negativos, su parte trasera de plástico que se ensucia fácilmente, su rendimiento limitado en videojuegos exigentes y que no incluye cargador en la caja. iPhone 14, un teléfono que en su momento prometía ser el héroe de la saga, pero ¿es realmente la mejor opción en 2025? El iPhone 14, lanzado con gran expectativa, introdujo mejoras interesantes. Tenía una pantalla OLED de 6.1 pulgadas que ofrecía colores vibrantes, un diseño atractivo y una cámara principal de 12 megapíxeles. Aunque no revolucionaria, seguía siendo sólida, con mejoras en la fotografía en baja luz. Su rendimiento era brindado por el Apple A15 Bionic, que también vimos en el iPhone 13. Ofrecía potencia y eficiencia, y, por supuesto, la inclusión de conectividad 5G era un paso necesario para mantenerse al día con las demandas modernas. La batería también recibió un ligero ajuste, prometiendo una duración que podía aguantar el día con facilidad, pero, como en toda buena historia, no todo es perfecto. A pesar de sus mejoras, el iPhone 14 no logró destacarse lo suficiente. Muchos se preguntaron, ¿qué lo diferencia realmente del iPhone 13? Las respuestas fueron, en su mayoría, mínimas. La falta de innovación notable hizo que el iPhone 14 se sintiera más como una actualización leve en lugar de un salto significativo. Y aquí estamos en 2025, donde las expectativas han crecido, el mundo avanza rápido y el iPhone 14, aunque confiable, no se siente como una opción revolucionaria en este momento. ¿Por qué gastar más en un dispositivo que no aporta mucho más que su predecesor? Aquí es donde las dudas comienzan. ¿Es el iPhone 14 realmente una inversión sabia? Claro, es un buen teléfono, pero el precio sigue siendo un factor a considerar. Cuando tienes el iPhone 13 disponible, que ofrece prácticamente las mismas características a un costo más accesible, o el iPhone 15, que trae tecnologías más avanzadas, la balanza se inclina rápidamente. Al final de nuestra travesía, el iPhone 14 es un buen dispositivo, pero en 2025 las alternativas son más atractivas. Por lo que si te estás preguntando, vale, ¿y cuáles sí debería comprar? No te preocupes, tengo justo lo que necesitas. Mira el video que sale a continuación para descubrir algunas de las mejores opciones. Dale click y allí nos vemos.